me sirve para comparar los polígonos. ¿Sí? Acá están solapados los polígonos del lote 1, el gris oscuro, y el lote 2, el gris más suave. Entonces, en un mismo gráfico yo puedo ver también el mismo comportamiento, nada más que a partir de un polígono. Que acuérdense que el polígono habíamos dicho que une los puntos medios de cada bastón, o lo que es lo mismo, uniría con una raya, ¿no es cierto?, la marca de clase. La marca de clase me define el punto, entonces yo con una línea recta iría uniendo punto por punto hasta obtener este polígono. Entonces, en un mismo gráfico yo puedo trabajar ambos polígonos o ambos lotes, ¿sí? Entonces la lectura que yo puedo hacer también es la misma. Entonces fíjense que acá se da el mayor pico de frecuencia, ¿sí? Después desciende y hay nuevamente un pico. Mientras que en el primer lote, parto de un valor determinado, aproximadamente un 10% de los datos, asciende, llego a un pico en el punto medio o en el intervalo medio de la distribución de datos y después desciendo nuevamente a derecha, marcando una tendencia o dándome una idea de simetría. O sea, la lectura es la misma, ya sea con un diagrama de barras como histograma o con un polígono de frecuencia. Hago la misma lectura. Bien, ahora vamos a empezar a ver o a determinar ya las medidas descriptivas, ¿sí? Las medidas descriptivas. Y las primeras medidas descriptivas que vamos a ver son las medidas de tendencia central, ¿sí? Las medidas de tendencia central, que vamos a ver tres: la media aritmética, la mediana y la moda. En donde la más importante por sus propiedades matemáticas es la media aritmética, ¿sí? Pero las otras también son de gran utilidad. Nosotros vamos a ver, vamos a ver si llegamos a ver a todas. Las medidas descriptivas que vamos a ver, que están contenidas acá, van a ser las medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad, las medidas de posición y las medidas de forma. Entonces ahora vamos a arrancar con las medidas de tendencia central, ¿sí? Lo que me da una medida de tendencia central en realidad es un valor resumen, un único valor, ¿sí? Representativo de ese conjunto de datos, ¿sí? En el caso de la media aritmética, como les dije, es la más importante, bueno, por sus propiedades matemáticas, que ya vamos a verlas. Vamos a ir viéndola. Acá yo expresé, fíjense en acá, estas ecuaciones, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué acá aparece una letra griega mu y acá aparece una X raya? Bueno, porque esta media aritmética está calculada en función a la totalidad de los datos que conforman la población, por eso aparece una N mayúscula. N mayúscula quiere decir o está referida o hace referencia a la totalidad de los datos, es decir, a la población. Y cuando se calcula una medida de tendencia central o una medida aritmética en función a la totalidad de los datos o a la población, yo estoy definiendo ya el parámetro media aritmética de esa población de estudio. Por lo tanto, la describo como
con la letra griega mu, ¿sí? Y acá la puedo expresar como la sumatoria de todas las xy o la sumatoria de todos los valores que conforman esa población, de todos los elementos que conforman la población, sobre el total de ellos. Y en caso que yo tenga elementos que se repiten, esta es una forma abreviada utilizando frecuencias. Llego al mismo valor, en vez de sumar todos los elementos uno por uno, voy a multiplicar la frecuencia absoluta por su respectivo valor y hago la sumatoria de ella, ¿no es cierto? También sobre el total de n. Es como hacer un factoreo acá. Vamos a hacer un factoreo. Acá trabajamos con frecuencias y acá no trabajamos con frecuencias. Esto es si yo estoy trabajando con el total de datos. Ahora bien, si yo estoy trabajando con una muestra, ¿sí? Con una muestra, la muestra ya se simboliza con el X raya, ¿no es cierto? Que me está indicando el promedio, ¿sí? De la muestra, o la media muestral. Fíjense en que es la misma expresión, nada más que acá, fíjense en que yo voy a trabajar con el tamaño muestral. Entonces fíjense en que es un cociente. Es un cociente. Siempre es un cociente. Y independientemente de que esté trabajando con población o con muestra, el cálculo es el mismo. El cálculo es el mismo. Nada más que conceptualmente va a cambiar y eso lo vamos a ir viendo ya cuando entremos a las unidades de estimación. Justamente nosotros lo que queremos estimar son los parámetros poblacionales. Queremos estimar con una cierta precisión este valor, que en realidad este valor no lo conocemos, si es que es una población grande. Lo que vamos a conocer es una media muestral, ¿sí? O un promedio muestral. Y a partir de esta muestra o de este valor muestral, queremos estimar con un cierto margen este verdadero valor. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo en las sucesivas unidades. Bien. Bueno, acá yo les coloqué ciertas propiedades que tiene esta medida de tendencia central o este promedio. Esto es lógico, queda definida solo para variables cuantitativas, porque yo necesito la magnitud del dato, ¿sí? Para poder promediar. Si yo no tengo la magnitud del dato, es imposible calcular una media. La media aritmética es muy sensible a valores extremos. Esto es fundamental. Y ya lo vamos a ir viendo por qué. Lo podemos ir viendo con un ejemplo, de forma tal que cuando aparecen valores extremos, esa media aritmética, ¿sí? Se ve afectada por esos valores extremos, ¿sí? Desplazándose, ¿sí? Desplazándose hacia esos valores extremos y apartándose del grupo de datos o de la concentración de datos. Es decir, la media aritmética se considera como el centro de gravedad, ¿sí? De ese conjunto de datos. Entonces, cuando yo tengo valores extremos, se desplaza. Entonces, cuanto yo tenga más valores atípicos o mayor valores extremos en un conjunto de datos, que va a estar reflejado por la variabilidad, y que ahora la vamos a ver como medida, esta media aritmética que yo calcule va a ser menos representativa de ese conjunto de datos cuanto mayor valores atípicos o extremos tenga. ¿Por qué? Porque, bueno, como les expliqué recién, se desplaza hacia esos valores extremos, o se va desplazando hacia esos valores extremos, dejando
o alejándose de aquellos o de ese conjunto de datos más concentrados o más agrupados. Entonces, esto es importante, ¿no? Y bueno, esto muchas veces depende también del comportamiento de la población, ¿no? Bueno, depende de muchos factores, de cómo tomo la muestra, si es representativo o no. Si yo estoy trabajando con intervalos, como en el caso anterior, la media aritmética no se puede calcular si yo tengo un intervalo en donde, supongamos, el límite, el último intervalo, el límite inferior, es abierto, es decir, no tiene un valor, ¿sí? Que también puede darse. Por ejemplo, yo puedo estar haciendo un cálculo, de decir, la viscosidad. Si yo acá, en este límite inferior, yo no le coloco valor y yo digo que está compuesto, este último límite está compuesto para valores de viscosidad de 16,15 o mayor, este intervalo o el límite superior de este intervalo no está definido, por lo tanto yo no puedo determinar marca de clase. Si yo no puedo determinar marca de clase, no puedo calcular una media aritmética. Entonces, para calcular la media aritmética, como dice acá, tienen que estar todos los intervalos definidos con su límite inferior y su límite superior. Bueno, esto es lógico, ¿no es cierto? La media aritmética está comprendida entre un valor máximo y un valor mínimo, ¿no es cierto? Eso es lógico. No puede ser menor no puede ser menor que el valor más chico observado, ni tampoco puede ser superior a el valor máximo observado en una distribución de datos. Quiere decir que lo calculamos mal si eso sucede. Ya que la media aritmética tiene que estar contenida dentro del rango de valores. Tiene que estar contenida dentro del rango de valores. Esto es una propiedad importante. Esto nos va a servir después para definir las medidas de variabilidad. ¿Y qué es lo que yo le decía recién? Como la media aritmética se considera el centro de gravedad de ese conjunto de datos, si yo hago la diferencia entre cada valor de la variable respecto de su valor medio, la suma algebraica de esas desviaciones es nula. ¿Por qué? Porque se va a compensar valores positivos y negativos. Después, ¿se entendió eso? La suma algebraica de todas las desviaciones es igual a 0. Después, acá también pasa lo mismo, es decir, la media se desplaza a un cierto valor k, ¿sí? o una constante k que yo considere, y si yo le sumo a cada valor de la variable esa misma constante k, la media se va a ver afectada en la misma cantidad. Quiere decir que la media aritmética es susceptible de los cambios de origen, ¿sí? Si yo cambio el origen, ¿sí? Una cierta magnitud, el valor medio va a estar afectada por ese mismo valor. Y lo mismo sucede si es que aplico esa misma constante a cada valor que toma la variable. También la media aritmética va a estar afectada por ese mismo valor, a partir del producto, por supuesto, ¿no? Entonces quiere decir que la media aritmética también es susceptible de los cambios de escala. Es decir, si yo considero diferentes escalas o tengo un estudio o realicé un estudio, a ver cómo lo podemos relacionar. Yo realicé un estudio estadístico, ¿no es cierto?
considerando una cierta cantidad de elementos, ¿no es cierto? Y eso yo lo quiero reproducir desde el punto, supongamos, yo calculé producciones, creo que ahí pues, se puede establecer. Yo calculé producciones tomando valores medios de esas producciones en 2 o 3 máquinas y me dio su media diaria productiva. Yo puedo considerar eso como una escala de 3 máquinas. Si yo eso lo quiero llevar a una escala productiva mayor, ¿sí? Considerando 40 máquinas, bueno, esa media, ¿sí? Por máquina que yo calcule, la puedo multiplicar por 40, dándome, si es que las máquinas son iguales, por supuesto, ¿no? Mismo modelo y misma capacidad productiva, ¿no? Entonces ahí hay un cambio de escala. Entonces, la producción media esperada, considerando 40 máquinas, va a ser la producción media de esa máquina que yo analicé multiplicada por 40. Es eso un poquito lo que me está diciendo esta propiedad. Bueno, y esta última también, supongamos que yo tengo acá un conjunto de valores, ¿sí? Si yo consigo subconjuntos y tomo la media de cada subconjunto, yo llegaría, tengo X e Y como dos subconjuntos pertenecientes a Z. Entonces yo llego al mismo valor si es que considero o calculo la media de Z, o bien lo hago por separado en sus subconjuntos. Calculo la media para X, la media para Y, y la media del conjunto va a ser igual a la suma de la media de los subconjuntos. Que es lógico. Bueno, este es un poquito las propiedades de la media aritmética, las cuales, bueno, son importantes y son preguntas de examen, así que las tienen que tener bien claras. Por fin y al cabo, nos define el comportamiento de la media aritmética. Entonces ahora vamos a ver cómo calculamos una media. Bueno, como les dije, una media aritmética no es ni más ni menos que aplicar el concepto, aplicar la ecuación. Entonces acá lo que vamos a hacer es, a partir del ejercicio 8 que lo vimos, que es la de litio, las 80 probetitas que se someten a tensión para ver la rotura. La media la vamos a calcular, como les dije, a partir de la marca de clase, que es el valor representativo, ¿no es cierto?, de cada uno de los intervalos. Y es la que me va a servir a mí para los fines de cálculo. ¿Sí? ¿Y cómo se calculaba la marca de clase? Bueno, a ver, vamos acá. ¿Es la mitad de cada intervalo, profe? Sí, es el punto medio de cada intervalo. Aquí está el ejercicio. La marca de clase es el punto representativo de cada intervalo. Acuérdense que yo les comenté que este tipo de organización de datos que eso es pregunta de examen también y lo tienen que interiorizar, es que yo parto de una tabla en donde voy registrando los valores que me indica, ¿no es cierto?, el instrumental. Estos valores a mí me indican la rotura de cada probeta. Entonces, el aparato o el display del aparato me dice, bueno, acá se rompió la probeta. Entonces, ¿no es cierto? Este es el valor crudo que yo voy registrando. Probeta 1, probeta 2, probeta 3, probeta 4 y así para las 80. Pero cuando yo organizo los datos de esta forma, fíjense en que estas 80 probetas se distribuyen en 7 intervalos, pero forman parte de un intervalo el cual está conformado por un límite superior y un límite inferior, es decir, dejaron de valer este valor puntual y concreto para formar parte de un intervalo. Por lo tanto, cuando yo organizo los datos de esta forma, se pierde el dato.
Se pierde la individualidad del dato, porque es lógico. Pasan a formar parte de un intervalo. Entonces, ¿cuál es la consideración que se hace? Que los datos que están contenidos en sus respectivos intervalos se distribuyen de forma homogénea alrededor de su marca de clase. Y la marca de clase es el punto medio del intervalo. Es el valor representativo. Por lo tanto, los diferentes datos que caen en sus respectivos intervalos pasan a valer su marca de clase. ¿Sí? Y para los fines de cálculo, yo tomo el valor de la marca de clase. Ahora bien, esto es cuando yo organizo los datos de esta forma. En los paquetes estadísticos, como yo introduzco el verdadero valor, para la presentación de una tabla de frecuencia sí se vale de esta forma el programa, pero para calcular la medida de tendencia central, el programa se vale de los verdaderos datos. Esa es una particularidad que tiene el programa, ¿no es cierto? Ya sea el Excel, ya sea un paquete estadístico, sí, que me permite trabajar con el verdadero dato. Antes, no, cuando no existían los paquetes estadísticos, hace muchos años, no, bueno, una forma de resumir la información y de facilitar el cálculo era eso, ¿no es cierto? Cuando tenía una gran cantidad de datos, bueno, se trabajaba de esta forma. Bueno, y para los fines de cálculo, sí, utilizo la marca de clase. Utilizo la marca de clase acá. Y como les dije, la marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Y lo calculo, ya sea sumando la amplitud al límite inferior, o bien haciendo límite inferior más límite superior sobre 2. Ahí obtengo la marca de clase. Y bueno, y si yo hago la sumatoria del producto entre la frecuencia y la marca de clase para cada uno de los intervalos, si lo divido en 80, me da el promedio o el valor medio de la rotura de esas 80 probetas, que es lo que se hizo acá. A ver, acá está. Fíjese, yo, ¿qué hice? Multipliqué la marca de clase, que es mi X sub I, que es el valor representativo del intervalo, por su respectiva frecuencia, hice la sumatoria para cada uno de los intervalos y lo dividí en 80. Y eso me da como valor medio 162,39 PSI. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ¿Se entendió, chicos? ¿Qué unidad sería PSI? Porque yo la asocio con la presión de neumático. Sí, creo que son pulgadas por libra cuadrada, algo así. Pertenece al sistema de unidad inglesa. Pero bueno, no importa, o sea, siempre es importante aclarar las unidades con las que estamos trabajando, es fundamental, ¿no? Para cualquier análisis. Pero yo creo que son unidades inglesas. PSI son libras por pulgada cuadrada. Son unidades inglesas. Entonces tenemos una unidad de peso por unidad de longitud al cuadrado, ¿sí? Es una unidad de fuerza, digamos, de presión. En este caso, tensión, que es la fuerza que estamos ejerciendo para destruir la probeta. Si sería el sistema internacional, sería kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Bueno, esto es con respecto a la media aritmética. ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió? Hasta el momento sí, profe, hasta el momento venimos bien. Bueno, ahora vamos a ver la mediana. La mediana también es otra medida de tendencia central y que tiene otras características porque se determina de otra forma. La mediana, como su nombre lo indica, ¿sí?
se sitúa en el centro de la distribución de datos. Es decir, yo tengo mi distribución de datos. Yo a esos datos los voy a ordenar en función a su magnitud de mayor a menor o de menor a mayor. Y la mediana se va a situar en el punto medio de esa distribución de datos. Es decir, me va a separar el 50% de datos. Es decir, la mediana me separa en dos partes iguales la distribución de datos, ¿sí? Ubicándose en el centro de la distribución, independientemente de la magnitud del valor. Lo único que yo tengo que procurar para determinar las medianas es ordenar ese conjunto de datos, ¿sí? Siempre tiene que estar ordenado porque si no es imposible determinarla, ¿no? O sea, tengo que ordenar de mayor a menor. Entonces, sin importar la magnitud del valor o la magnitud de cada dato, la mediana siempre se va a ubicar en el punto medio. ¿Por qué? Porque considera cantidad de datos, no magnitudes. La mediana se determina por cantidad de datos, no por la magnitud, a diferencia de la media aritmética. La media aritmética se calcula, fíjense, en función de su magnitud. La mediana no, la mediana se determina por cantidad de datos, separa cantidad de datos iguales por encima y por debajo. Bueno, y tiene también ciertas propiedades, ¿no? Una de ellas es que al considerar cantidad de datos y no magnitud de los datos, entonces no es sensible a los valores extremos. Eso es una particularidad importante. Después, bueno, como es lógico, también se tiene que encontrar, como me divide la distribución en dos partes iguales, bueno, la mediana va a estar comprendida entre un valor máximo y un valor mínimo, de igual forma que la media. La mediana no contempla todos los valores de los datos, sino tan solo el valor considerado como mediano. Es lo que les hablaba, les explicaba recién, ¿no? La importancia de la mediana es esa, considera cantidad de datos, no valores o magnitud del dato. Acá la mediana, bueno, es invariante si se disminuye el valor de una observación inferior a ella o si se aumenta, es lo que yo les expliqué recién. Como la mediana se determina por cantidad de datos y no por valor de los datos, si el dato o la magnitud del dato aumenta o disminuye, no se ve reflejado en la mediana, en el valor. Bueno, conserva los cambios de origen y es un estadístico resistente, ya que al haber fluctuaciones en la muestra, no cambia su valor. Es un poco lo que venimos viendo, lo que le vengo diciendo. Bueno, y la medida queda definida en distribución de los datos son ordinales también. Esto dependiendo de las escalas, que es lo que vimos anteriormente. Ahora, ¿cómo la determinamos a la mediana, ¿no es cierto? En función a la cantidad de datos, si son pares o impares. Acá vamos a ver si son pares o impares y cómo la determinamos a la mediana cuando los valores, mejor dicho, los datos están organizados, ¿sí? Ya sea que estén organizados con o sin intervalos, ¿sí? También, ahí vamos a ver ahora todos los casos. Entonces, vamos a ver un primer caso. Vamos a ver un primer caso en donde tenemos 11 valores, ¿sí? Este es el caso más favorable, el caso más sencillo. Donde tenemos 11 valores, entonces fíjense en que si yo aplico este razonamiento, me da directamente la ubicación donde está la mediana. Donde está la mediana para una cantidad impar de datos. Y si no, este otro, cuando tengo una cantidad pares de datos. Es decir, esto me da la ubicación de la mediana, ¿no? La ubicación del valor de la mediana. Entonces, fíjense
vamos a ir viendo ambos casos, o lo vamos a ir razonando, aplicando esta pequeña expresión y también viéndolo acá en la distribución de datos. Entonces yo tengo 11 observaciones. Es una cantidad impar de datos. Lo primero que tengo que hacer es ordenarlos en función de su magnitud, que estos son valores de tiempo, son minutos. Entonces tengo 7, 8, 9, 10, 10, 10, 15, 15, 17, 20, son minutos, 24 minutos. Están ordenados en función de su magnitud. Son 11 valores. Entonces, ¿cómo hago para definir el valor de la mediana? Dijimos que por definición la mediana es el valor que me separa la distribución en dos partes iguales. Entonces, ¿a dónde se ubicaría la mediana en este conjunto? Si son 11 valores y la mediana se ubica en el punto medio, quiere decir que tendría que estar ubicada en la sexta posición, de forma tal que me deje a la izquierda de él 5 valores y a la derecha de él, o de ella, mejor dicho, 5 valores. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, esta es la ubicación de la mediana. Por lo tanto, el valor que toma la mediana es de 10 minutos. Eso es si es que yo lo hago de esta forma. Y si no, yo lo expreso de esta otra forma, como n más 1 sobre 2. Tengo 11 datos más 1 dividido en 2. ¿Sí? 11 más 1, 12, dividido en 2 de 6. Quiere decir que la mediana se ubica en la sexta posición. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el valor de la mediana. ¿Sí? Este es en el caso que yo tenga poquitos datos y que sean impares. Ahora, ¿qué pasa si son pares? Acá yo ya tengo 12 observaciones. 12 observaciones. Entonces, ya no está la mediana bien definida, es decir, bueno, puntualmente es este el valor. No. Entonces, la mediana estaría comprendida entre estos dos valores. Entonces, yo dejo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál de estos dos vendría a ser la mediana? Bueno, en este caso, agarro al 11 y al 13, lo divido en 2 y el promedio de esos dos me determina el valor de la mediana. ¿Sí? Entonces hago 11 más 13, 24, dividido en 2, de 12. Listo, 12 es el valor que toma la mediana para este conjunto de datos. Ese es el valor intermedio. Entonces me deja, ese punto medio me deja igual cantidad de datos a izquierda, a derecha y a izquierda. Y si no, fíjense, en acá lo sacamos. N sobre 2 es 12 sobre, como está acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Como está acá. N sobre 2, que vendría a ser 12 sobre 2, que vendría a ser la sexta posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la sexta. N más 2 sobre 2 vendría a ser 14 sobre 2, que me da la séptima posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, la mediana está entre la sexta y la séptima posición, que es lo que razonamos hace un ratito. ¿Qué es lo que hago? 11 más 13 sobre 2 igual a 12. Bueno, esto es algo muy conceptual, ¿no es cierto? Muy conceptual. Pero cuando tengo poquitos datos, bueno, la determino de esa forma. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo ya datos agrupados, ¿no es cierto? Ya sea con o sin intervalo. Vamos a ver el primer caso, sin intervalo, ¿no? Es decir, estoy viendo la tabla 1.6. Vamos a tomar acá, o el manual de cátedra, lo calculé en función al 1.6. Vamos a esa tabla, a ese ejercicio. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, hasta acá sí. Bueno, vamos a ver cómo determinamos la mediana cuando organizamos los datos. No, este no es. Acá. Cuando organizamos los datos sin intervalos, que es este primer ejercicio que vimos acá.
¿Cómo lo determinamos? Bueno, acá es bastante sencillo. Es por simple observación, ya que tengo que observar o bien la frecuencia acumulada o bien la frecuencia relativa expresada en porcentajes. Habíamos dicho que conceptualmente la mediana me separa en partes iguales, ¿no es cierto? Me separa en partes iguales el conjunto de datos. Se ubica en el 50% de datos. Me separa en partes iguales. Entonces, yo tengo que buscar acá un valor tal de esto, ¿no es cierto? Que me defina el 50% de datos para arriba y por abajo. O sea que me divide en dos partes iguales la distribución. Entonces, a eso yo lo voy a determinar a partir de la frecuencia acumulada, ya sea expresada en tantos por ciento o en términos absolutos. Entonces voy viendo cómo se va concentrando en forma porcentual acá la frecuencia. Yo voy o parto de la primera fila con un 3,75% de los datos. Quiere decir que acá, en esta primera fila, están concentrados el 3,75% de los datos. En la segunda fila se concentra, o hasta la segunda fila se concentra el 13,75% de los datos. Hasta la tercera fila se concentra el 32,50% de los datos. Y de ahí salto al 55%. Es decir que hasta la cuarta fila se concentra el 55% de los datos. Es decir, salto del 32 al 55. Entonces, ¿qué fila, pregunta para ustedes, qué fila contiene el 50% de los datos? ¿O hasta qué fila se concentra o contiene el 50% de los datos? En la fila 5. La 4. 5 es el valor de la variable. Hasta la fila 4. Tengo 1, 2, 3, 4. Quiere decir que en esta fila está contenida la mediana. ¿Y qué valor toma la mediana? Y va a tomar el valor de la variable 5. Quiere decir que 5 es el valor mediano. ¿Sí? Entonces fíjense en que yo acá, cuando organizo los datos por, en este caso sin intervalo, ¿sí? El valor de la frecuencia, el valor de la porcentual acumulado, lo ubico de esta forma. ¿A dónde está contenido el 50% de los datos? En este caso, el 50% de los datos está contenido en la cuarta fila, cuyo valor de variable es 5. Por lo tanto, 5 es el valor mediano. Digamos que acá es sencillo verlo. Ahora, el tema se complica un poco. Acá. Cuando los datos están organizados en intervalos. Cuando los datos están organizados en intervalos, hay una expresión para determinar la mediana, que es esta. Esta expresión se calcula a partir de los histogramas por semejanza de triángulos, creo que era así. La verdad no lo recuerdo, pero se calcula a partir del histograma. Nace esta expresión, nace esta ecuación para ubicar un valor, ¿sí?, dentro del intervalo que contiene. ¿Por qué? Porque la mediana va a estar contenida en un intervalo. Ese intervalo va a estar conformado por un límite inferior y un límite superior. Entonces, lo que me está dando acá este término es qué tan lejos, ¿sí?, qué tan lejos del límite inferior del intervalo que contiene la mediana se ubica el valor. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Esta expresión tiene dos términos, el límite inferior y
esta otra magnitud. ¿Sí? Entonces, esta magnitud a mí me dice qué tan lejos del límite inferior que contiene la mediana se ubica el verdadero valor. Entonces, eso es lo que vamos a calcular acá. Entonces, L sub I es el límite inferior del intervalo que contiene la mediana. N sobre 2, ¿qué me da? ¿O qué me está dando? Me está dando o me ubica en el 50% de los datos. 80 sobre 2, supongamos que sea el ejercicio de las probetitas, que son 80. 80 sobre 2, 40, me está situando la mitad. F sub I menos 1 es la frecuencia acumulada del intervalo anterior al que contiene la mediana. F chica sub I es la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la mediana. Y C sub I es la amplitud de ese intervalo. Acá están cada una de las referencias. Cada una de las referencias. Entonces, fíjense en acá. Bueno, acá ya está la expresión, pero ahora vamos a ir a la tabla y la vamos a ubicar. En la tabla 1.8. Vamos a ubicar uno por uno. Tabla 1.8. Acá está. Fíjense, bueno, partamos del mismo razonamiento que el anterior, ¿sí? Ubiquemos el intervalo que contiene el 50% de los datos. ¿Qué intervalo es? Pregunta para ustedes. Híjole, profe, ¿puedes repetir la pregunta? Observando esta tabla, ¿en qué intervalo está contenida el 50% de los datos? En la cuarta fila, ¿no era? No, este es otro ejercicio. Ah, no, disculpe, que me congela la pantalla de usted y no sé por qué. Está así, me situé en la tabla 1.8. Estamos viendo cómo calcular la mediana. Estamos viendo cómo no calcular... se ve, profe, la tabla 1.8. ¿No se ve? Ahora sí. Ahí está, profe. Bueno, ahora sí. Estamos viendo cómo calcular la mediana cuando organizamos los datos en intervalos. Entonces, si aplicamos el mismo criterio que vimos anteriormente, ¿en qué intervalo está contenido o qué intervalo contiene el 50% de los datos? El cuarto intervalo. Bien, yo salto del 35 al 68. Bien, entonces, la mediana está contenida en el cuarto intervalo. Entonces, la mediana tiene que tomar un valor entre 151,77 y 176,77. Entonces, la expresión de la mediana, ¿qué me dice? Que la mediana va a ser igual al límite inferior del intervalo que la contiene, o sea, 151,77. Más el cociente que va a estar conformado por el total de datos sobre 2, que es 40, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior al que contiene la mediana, o sea, 28. Todo eso dividido sobre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene a la mediana, o sea, 27. Todo eso multiplicado por la amplitud del intervalo donde está el valor mediano. Esa amplitud dijimos que era de 25. Entonces tengo todos los datos. Voy a volver a donde está la expresión de la mediana. Acá. ¿La ven ahí? Sí, ¿no? Y ahí tengo todos los datos. Límite inferior del intervalo que contiene la mediana. Total de datos sobre 2. 28 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al que contiene a la mediana, sobre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene a la mediana. Todo eso multiplicado por 25. Por lo tanto, el valor mediano es de 162,88. ¿Se entendió? Sí, profe.
Bueno, fíjense en que eso es para corroborar. Siempre el valor de la mediana, cuando se calcule, tiene que estar, o tiene que ser un valor intermedio, o tiene que ser un valor que esté contenido dentro del límite inferior y del límite superior de ese intervalo. Si me da un valor menor o mayor, bueno, menor imposible, pero si me da un número mayor al límite superior de ese intervalo está mal calculada, ¿sí? Bueno, entonces fíjense en que hemos visto la media aritmética y la mediana como valores de tendencia central. Hemos visto las propiedades, hemos visto, bueno, y la forma de cálculo. Ahora vamos a ver la moda. La moda es otra medida de tendencia central que es muy sencilla. Muy sencilla. La moda se define como el valor que más veces se repite o el valor más frecuente. Se determina a partir de la frecuencia absoluta, es decir, aquel valor que tenga mayor frecuencia absoluta se considera el valor modal y yo la puedo considerar como valor medio por ser el mayor, por ser el que más veces se repite. En este caso, la moda se puede utilizar, ¿no es cierto?, para datos, o como es susceptible de conteo, como se calcula en función a la frecuencia de la variable, de cómo se repite la variable, entonces yo puedo trabajar en este caso o calcular o utilizar la moda para calcular o determinar valores medios en variables de tipo cualitativa, ¿sí? A partir de contabilizar cuántas veces se repite, por ejemplo, el estado civil de las personas. ¿Sí? Yo tengo un grupo de personas, analizo el estado civil, entonces yo puedo determinar, bueno, está bien, tengo tantos casados, bueno, listo, está bien. El valor modal o la media es de tantos casados, digamos, ¿cierto? Bueno, esto también presenta ciertas propiedades. Más que todo representa sentido común que otra cosa. El cálculo es sencillo porque se basa pura y exclusivamente en la cantidad de repeticiones de la variable. La interpretación también. Bueno, y al depender solo de la frecuencia, con lo que le explicaba recién, puede calcularse para variables cualitativas. Es por esto el parámetro más utilizado para resumir las poblaciones en ese tipo de variable. Ahora bien, si nosotros estamos trabajando en datos agrupados o sin agrupar, bueno, es sencilla el cálculo. Si los datos están ordenados sin intervalo, me fijo cuál es el valor que toma o el valor más frecuente que toma la variable, y ese es el valor modal. Ahora, el tema es cuando yo estoy trabajando con intervalos, o cuando yo estoy organizando los datos en intervalos. Entonces, la expresión para calcular el valor modal es muy similar al empleado para calcular el valor medio. ¿Sí? Nada más que trabajamos acá con las frecuencias absolutas de los intervalos anteriores y posteriores al valor o al intervalo que contiene la moda. ¿Sí? Fíjense en acá. Acá también trabajamos, ¿no es cierto?, con o calculamos el valor modal para el ejercicio de las probetitas del IFE. Yo primero tengo que ubicar cuál es el intervalo más frecuente. ¿Sí? Vamos a ir a la tabla 8, en 1.8. Acá está. Bien, entonces dijimos que la moda es el valor más frecuente.
Entonces, ¿cuál es el intervalo donde tengo una mayor frecuencia? Este. Tengo 27. Ese es el mayor valor. Por lo tanto, en este intervalo está contenido el valor de la moda. Ahora tengo que determinar cuál es ese valor. Bueno, ese valor lo voy a calcular como hice con la mediana a partir de esa expresión. Entonces, yo tengo que saber cuál es el límite inferior de ese intervalo, cuál es la frecuencia absoluta del intervalo anterior y del intervalo posterior, y cuál es la amplitud. Todos esos valores yo ya lo sé. Entonces, yo con estos valores voy a esta expresión y reemplazo los valores. El límite inferior del intervalo que contiene la moda, la frecuencia absoluta del intervalo posterior al que contiene la moda, sobre la frecuencia absoluta posterior más la frecuencia absoluta anterior. Bueno, acá coinciden porque tanto la anterior como la posterior son iguales, ¿sí? Son iguales. Todo eso multiplicado por 25. Esto es coincidencia. Esto es coincidencia. Todo eso multiplicado por la amplitud del intervalo. Y me da el valor modal como 164,27. Bien. Fíjense en que yo acá, o en esta expresión, se está trabajando directamente con las frecuencias absolutas, ¿no es cierto? Con las frecuencias absolutas. Bueno, antes de pasar a esta otra expresión. Ahora, este caso es en el caso en que yo trabaje o esté organizando los datos en intervalos. ¿Qué pasa si los datos no están organizados pero sin intervalos? Bueno, el cálculo de la frecuencia es sencilla. Me fijo qué valor es el más frecuente y listo, ese es el valor de que toma la moda. Por ejemplo, vamos a este caso, el caso de las botellas fuera de especificación mal llenadas. Entonces, fíjense, yo acá tengo la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor más frecuente? ¿O cuál es el que posee una mayor frecuencia absoluta? Ahí es esta, ¿sí? Tiene 22. La frecuencia absoluta es de 22. Por lo tanto, el valor modal o la moda es de 6. Listo, ahí está, ya está definida y la determinación es muy sencilla. Ahora volvamos al ejercicio este que ya teníamos que aplicar esa expresión para determinarla, porque los datos están organizados en intervalos, como es este caso de acá. Cuando los datos están organizados en intervalos, yo tengo que aplicar esta expresión. Este caso puntual, o digamos no, que es el más frecuente, se verifica cuando yo tengo los intervalos o todos los intervalos de la misma amplitud, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo estoy trabajando o tengo un estudio estadístico en donde la amplitud de los intervalos no es la misma? Que puede darse, inclusive se da con bastante frecuencia. Por ejemplo, puede haber estudios que yo esté determinando grupos etarios o grupos de personas de edades que tienen un comportamiento diferente en cuanto, no sé, no sé, como, qué variable podemos analizar, algo hipotético, no sé, alguna enfermedad, ¿sí? ¿Cómo se dan? Entonces yo puedo analizar grupos etarios de personas que están comprendidas entre los 10 y los 15 años, entre los 15 y los 20, entre los 20 y los 30, entre los 30 y los 45 y mayores a 45. Entonces fíjense en cómo fue cambiando la amplitud, ¿sí? Los primeros
intervalos es de 5 años, después salto a 10 y después salto a mayores de 45. Tengo diferentes amplitudes de intervalo. Entonces ya no trabajar con las frecuencias absolutas en intervalos de diferentes amplitudes carece de sentido. Por lo tanto, tengo que trabajar con densidades de frecuencia. Ahí cambia el criterio. Entonces, las densidades de frecuencia se denominan o quedan definidas, en este caso, para determinar los valores modales. Y acá hay un pequeño ejercicio, fíjense. Yo tengo acá, se analiza una muestra por lote correspondiente a un total de 450 lotes, ¿no es cierto? Para determinar las concentraciones de impureza. Resumiendo los datos en una tabla de distribución. Fíjense, yo tengo 1, 2, 3, 4, tengo 5 intervalos. El primer intervalo va de 0 a 25, de 25 a 50. Hasta acá la amplitud es la misma. Ahora, el tercer intervalo va de 50 a 100. Acá ya cambia la amplitud. Ya deja de ser de 25 para ser de 50. Acá va de 100 a 150 y de 150 a 200. Tengo 2 intervalos con amplitud de 25 y 3 intervalos con amplitud de 50. Entonces, trabajar con las frecuencias absolutas o basar el cálculo de la moda en las frecuencias absolutas cuando tengo intervalos de diferente amplitud no es lo correcto. No es lo correcto. Porque si yo tendría los intervalos de las mismas amplitudes, la distribución de las frecuencias sería diferente y la moda sería diferente. En este caso no. Ahí correspondería hacer 2 tablas distintas, una No. para los... No. Este es mi análisis estadístico, es así. Se puede dar así. Se puede dar así porque el comportamiento, supongamos, ¿esto qué es? Es un lote. El comportamiento de este lote puede ser que para esta fracción de, no sé, estoy tirando algo hipotético. Para esta fracción puede tener un comportamiento determinado y para otras fracciones puede tener un comportamiento totalmente diferente. Entonces, estos intervalos pueden estar elaborados en función al comportamiento de ese material. Entonces, los intervalos están definidos de esa forma. Entonces, yo el análisis estadístico lo hago en función a eso. Entonces, yo, en vez de trabajar con las frecuencias absolutas, voy a trabajar con las densidades. Las densidades de frecuencia. Y las densidades de frecuencia, como están definidas acá, cociente. Frecuencia absoluta sobre amplitud, que es lo que hicimos acá. Calculamos las densidades a partir de la frecuencia absoluta y la amplitud y reemplazamos, ¿no es cierto? Reemplazamos en esa misma expresión, pero con las densidades. Y ahí me da el valor modal. Ahí me da el valor modal. Como les digo, puede darse como no, pero tengan presente que cuando yo trabajo con intervalos de diferentes amplitudes, ¿sí? La moda se tiene que calcular de esta forma, porque si no estaríamos incurriendo en un error si la calculamos de la otra. Ahora, si todos los intervalos son de la misma amplitud, trabajo con las frecuencias. Bueno, y acá, para finalizar la determinación o como conclusión, digamos, con respecto a las ventajas y desventajas de cada medida de tendencia central, bueno, yo les puse un pequeño párrafo en donde brinda ciertas particularidades. Esto léalo bien porque también es pregunta de examen. Están basados a partir de sus propiedades y de cómo las calculo.
estas conclusiones están sacadas de eso, ¿sí? De las propiedades, de lo que vimos viendo. Propiedades, dijimos que la media aritmética era muy sensible a los valores extremos, la mediana no, la moda es muy fácil de su cálculo y su determinación, pero se basa pura y exclusivamente en los valores más repetitivos, etcétera, etcétera, etcétera. Está sacado de ahí, así que después, a modo de conclusión, esto se lo dejo para ustedes. Bueno, acá hay un segundo, otro ejercicio. Este se basa, la tabla que aparece a continuación recoge tiempos de usuarios en Internet. Acá está. ¿Qué es lo que son? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Son 30 datos. Son 30 datos, son tiempos. Y acá lo que hice en este ejercicio me pide comparar las medidas de tendencia central. Fíjense en acá. Fíjense en esto lo puse un poquito a propósito, que hace referencia un poco a estas conclusiones, ¿no? Fíjense en la media aritmética, esto lo calculé a partir del InfoStat, ¿no? Fíjense en la media aritmética me da 10,40. ¿Sí? Estos son tiempos, supongamos que sea segundos. Mientras que la mediana me da 7. Fíjense en que hay una diferencia entre una medida y la otra de 3,4 minutos o segundos. Supongamos que sean segundos. Entonces fíjense en que hay una distancia de 3,4 puntos entre una y otra. Entonces eso a simple vista acá me da una idea de asimetría. Una medida de forma, hay un sesgo importante. Lo ideal sería que tanto media como mediana estén más cerca. ¿Y eso a qué se debe? Y se debe a que si yo veo los datos, tengo, fíjense, un valor de 3, un valor de 60. Fíjense que tengo valores extremos. Tengo valores extremos. Otro valor de 55. Tengo valores extremos. Esos valores extremos, ¿qué provocan? Según las propiedades de la media aritmética, que la media aritmética, al ser sensible a los valores extremos, se desplace y pierda representatividad frente al conjunto de datos. Mientras que la mediana, por calcularse o por determinarse a partir de valores o de cantidad de valores, ¿sí? Tiende, en cierta forma, en este caso, a ser más representativa. ¿Por qué? Porque como se determina por cantidad de valores y no por la magnitud, ¿sí? Entonces, una vez ordenados los datos de mayor a menor, se sitúa en el punto medio de esos datos. Bueno, esa es una particularidad que la dice acá, que la dice en estas conclusiones. Bien, acá hay un segundo ejercicio. Hay un segundo ejercicio que está interesante. Que tengo 2 años. Estoy comparando, ¿no es cierto?, gastos de turistas o el ingreso o los gastos que realizan los turistas en los diferentes países en 2 años diferentes. Año 1990, año 1992. Estos están expresados en dólares. Entonces dice, la siguiente tabla registra la información de la cantidad de turistas que entraron a España durante el mes de enero de los años 1990 y 1992, así como el gasto efectuado en dólares según su procedencia. Determinar la media de crecimiento del gasto entre los 2 años. Entonces, tengo la procedencia de los turistas,
lo que se gastó, la cantidad de turistas. Y acá tengo directamente en esta tablita, para los fines de cálculo, directamente hice el producto entre la frecuencia por el X sub I. En este caso la frecuencia sería esta y el X sub I sería este, el gasto. Acá hice lo mismo. De forma tal que esto me daría el numerador para calcular la media aritmética, ¿sí? Que es lo que se hizo acá. Entonces calculamos la media para 90, la media para el año 90, la media para el año 92. Esto es la media gastada por los turistas, o la cantidad media de dólares gastados por los turistas en el 90 y en el 92. Y lo que me pide, en definitiva, es la tasa de crecimiento. Este es un concepto económico. Esto es una expresión ya establecida. La ecuación o la expresión es esta. Yo lo que quiero calcular es R. Eso es lo que me pide acá el ejercicio. Calcular SR. Acá está. SR me pide calcular. ¿Sí? SR, que lo calcula en función a las dos medias. Es un ejercicio diferente como para darle otro sentido al cálculo de las medidas de tendencia central. Quería comentárselo como para que quede claro y que no se confunda. ¿Sí? Esta es una expresión. La tasa de crecimiento es una expresión que la van a encontrar en libros de economía. ¿Sí? Acá es como la tasa de crecimiento, que en este caso es exponencial, ¿no? Fíjense, ¿no? Está elevado al cuadrado. Tengan presente este ejercicio. Bien. Hasta acá quedaría cerrado las medidas de tendencia central. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Alguna duda? ¿Se entendió hasta acá? Sí, más o menos sí. O sea, después me leo bien la unidad y lo intento hacer. Pero, o sea, bueno, sí pero conceptualmente, ¿se entiende? Sí, bueno, sí, perfecto. Sí, o sea, ahora me falta la práctica nada más. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, las medidas de variabilidad las vamos a ver la otra clase, para que no quede cortada la mitad, o si no, a ver, vamos a ver la primera parte, a ver, rango recorrido del cuartílico hasta la desviación media. Bueno, vamos a ver un poquito, o conceptualmente, qué son las medidas de variabilidad. Bueno, acá yo traté de resumir a partir de un ejemplo y tratar de deducir qué pasa con la variabilidad de los datos. La variabilidad está relacionada con la representatividad de la medida de tendencia central. Y un poco lo expresé en este ejemplo. Supongamos, ¿no es cierto?, para entender el concepto de la representatividad de las medidas de tendencia central. Supongamos que yo tengo unas ciertas especificaciones que están dadas por el valor de la variable más menos una tolerancia. Es decir, que desde el punto de vista de calidad, esa variable puede tomar valores entre 805 y 795. Todos aquellos productos que caigan dentro de ese margen de tolerancia, digamos que cumplen con las especificaciones, ¿no es cierto? Digamos que cumplen con las especificaciones. ¿Sí? Entonces, fíjense en qué pasa acá. Para ver si cumple con las especificaciones se toma una muestra. ¿Sí? Entonces yo tengo un lote, ¿sí? Yo tengo un lote
y voy y tomo una muestra, ¿no es cierto?, de 20, 30 o 40 productos. Yo lo que hago es sacar un valor medio de esa muestra. ¿Sí? Yo saqué esa muestra y tomé un valor medio de esa muestra. Ese valor medio de esa muestra me da de 801. ¿Sí? 801. Por lo tanto, esta media aritmética cae dentro de la tolerancia. Por lo tanto, yo puedo decir, bueno, que desde el punto de vista medio, esa muestra o ese lote cumple con las especificaciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Ahora bien, ¿qué pasa si yo voy desglosando esa muestra? ¿Sí? Es decir, en vez de considerar el punto medio, en vez de considerar el valor medio, la media aritmética, ¿qué pasa si la voy desglosando y voy analizando qué pasa con cada uno de ellos? Y es lo que yo puse acá. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto, ¿sí? Porque yo estoy analizando un valor medio. ¿Por qué no es necesariamente cierto o es relativo? Porque esa muestra puede estar conformada por productos que tengan valores que estén por encima y por debajo de la tolerancia. Es decir, puedo tener valores que tengan 750 o hasta 850 valores, ¿no?, de esa medida. Mientras que promediando todos ellos, el valor es de 801. Y esto está ligado, como les dije, a la variabilidad. Y eso es variabilidad. La mayor o menor separación de los valores respecto a otro, ¿sí?, que se pretende sea su medida de síntesis o resumen. ¿Sí? Se llama dispersión o variabilidad. Por lo tanto, la variabilidad de los valores es qué tan alejados están unos de otros. ¿Sí? Cuanto más alejados estén unos de otros, mayor variabilidad va a tener ese conjunto de datos. Por lo tanto, esa medida característica o esa medida representativa, que es la medida de tendencia central, va a ser mayor, va a ser o más o menos representativa. Si los datos están muy alejados unos de otros, esa medida de tendencia central no es tan representativa porque me pasa esto, lo del ejemplo de la tolerancia. Si los datos están más concentrados o están más cerquitas o hay menos distancia entre ellos, quiere decir que los datos están más cerquitas alrededor del valor medio. Por lo tanto, esa medida de tendencia central, que es un único valor, es mucho más representativa de ese conjunto de datos que aquel otro valor en donde los datos están más alejados. ¿Se entiende el concepto de variabilidad? Sí, profe. Bueno, ahora el punto está en cuantificar esa variabilidad. Yo necesito cuantificar esa variabilidad. Necesito saber cuánto vale, darle un número. ¿Para qué? Para que la medida de tendencia central calculada anteriormente, anexándole la medida de variabilidad, me da una idea de cómo es esa distribución. ¿Sí? Justamente estas medidas descriptivas, lo que hacemos con las medidas descriptivas es ir cuantificando, o mejor dicho, ir describiendo el conjunto de datos a partir de valores numéricos o a partir de medidas numéricas. Entonces, está las medidas de tendencia central como valor representativo y ahora vamos a ver las medidas de variabilidad y ver y cuantificar esa variabilidad, que es fundamental. Hay muchas medidas de variabilidad o hay varias medidas de variabilidad, unas más complejas que otras. Una de ellas es el rango recorrido, que ya lo vimos.
o lo vimos muy por encima, que fue, o que lo aplicamos cuando calculábamos la amplitud de los intervalos. Y se define como la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo valor observado. La diferencia entre el máximo y el mínimo me da el recorrido o la amplitud de ese conjunto de datos. ¿Qué tan grande es de extremo a extremo? Pero es una medida bastante relativa porque se basa en el cálculo de dos valores, de los valores extremos. Pero nada me dice del comportamiento de los valores o de aquellos valores que están entre el máximo y el mínimo. Es decir, no los tiene en cuenta. Tiene en cuenta únicamente dos valores, independientemente de la cantidad de datos que conforman ese conjunto. Pero es una idea de variabilidad, es una idea de amplitud. Acá hay un pequeño ejercicio en donde aplicamos el rango, que es a partir de considerar, en este caso es con los tiempos de internet, ahí donde tenía valores extremos. Fíjense, tengo el mayor valor observado es de 60, el menor es de 3. Tengo una amplitud de 57. Es importante. Bien, después tengo el rango intercuartílico. El rango intercuartílico. Que esto lo vamos a desarrollar o lo vamos a terminar de ver cuando veamos las medidas de posición, porque los cuartiles todavía no lo hemos visto. Pero acá lo dejo indicado. Acá lo dejo indicado. Pero bueno, lo vamos a desarrollar después. Luego tengo la desviación media. La desviación media. Acá ya va tomando forma, ¿no? Acá va tomando forma. Fíjense en desviación media, es decir, estoy considerando una media aritmética de desviaciones. Fíjense que acá tengo un cociente entre un numerador y un total de datos. Esto es un valor medio. ¿Sí? Ahora bien, fíjense en acá que yo tengo una sumatoria, ¿sí? De un valor absoluto, sin considerar el signo de esa diferencia. ¿Y por qué? Porque fíjense lo que yo estoy considerando acá. Estoy considerando las diferencias entre cada valor de la variable respecto de su valor medio. Y había una propiedad de la media aritmética que la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de las diferencias entre cada valor de la variable y el valor medio, ¿a qué era igual? Era igual a 0 porque se compensaba valores positivos y negativos. Por lo tanto, esa propiedad me indica que la sumatoria de esta diferencia es 0. Por lo tanto, yo para obtener la desviación media como valor de variabilidad voy a considerar los valores absolutos, ¿sí? Los valores absolutos nada más, sin el signo, para poder hacer un promedio de valores, en este caso, absolutos. Y ahí me da un promedio de desviaciones. Ese promedio, cuanto mayor es, quiere decir que esas desviaciones son más grandes, o ese promedio de desviaciones es más grande. Por lo tanto, si las desviaciones son más grandes, quiere decir que la variabilidad es más grande. ¿Sí? Esto es bastante utilizado, porque bueno, acá ya como que toma más sentido ya que utilizo la totalidad de los datos. Estoy considerando la totalidad de los datos, estoy trabajando sobre i igual a 1 hasta n. Es decir, estoy considerando la totalidad del conjunto de datos, a diferencia del rango recorrido que únicamente utilizaba 2. Bueno, acá hay un pequeño ejercicio donde utilizamos la desviación media. Después hay una medida de variabilidad también
bastante parecida a la anterior, que se llama desviación mediana, que en vez de utilizar la media, el promedio, la media aritmética, utilizamos la mediana. ¿Y por qué utilizamos la mediana? Y bueno, porque si yo estoy trabajando o vengo trabajando con mediana y calculo la desviación media, entonces como que carece de sentido. Entonces, como para seguir un orden, entonces si yo vengo considerando el valor mediano y quiero adjuntarle a ese valor mediano un valor de variabilidad, lo que correspondería es determinarlo o calcularlo a partir del valor de la media, y es lo que hacemos acá, que es la desviación mediana, que es el promedio de las desviaciones en términos absolutos de cada valor que toma la variable menos el valor mediano. Entonces acá también hay un ejercicio que lo sacamos del ejercicio 1.1 a partir de los tiempos. Bueno, y acá viene, esta la más interesante, y la que presenta propiedades matemáticas importantes como la media, que es la varianza y la desviación típica. Son dos medidas de variabilidad que una nace de la otra, ¿no? Una se desprende de la otra. Pero en este caso también toma el promedio. Fíjense que acá, al igual que el cálculo de la media, tomamos el n mayúscula, o sea, el total de datos si es que trabajamos con población, o el n-1. Esto está relacionado con los grados de libertad, que los vamos a ver después en otras unidades. Los grados de libertad. Los grados de libertad, téngalo presente. Si trabajo con muestras, es n-1. Si trabajo con población, es n. Y en realidad es un promedio, si bien acá es n-1, pero porque está ligado al concepto de grado de libertad, pero es el promedio del cuadrado de las diferencias. Entonces, como por propiedad de la media aritmética, las diferencias, o mejor dicho, la sumatoria de las diferencias es nula, entonces lo que yo hago es elevar al cuadrado esas diferencias de forma tal de eliminar el signo negativo. Entonces transformo diferencias cuadráticas, por lo tanto la varianza vendría a ser el promedio de esas diferencias cuadráticas. La interpretación es la misma, o sea, cuanto más grandes sean esas diferencias, mayor es la variabilidad. Es decir, cuanto más grande sea el valor de la varianza, más grande es la variabilidad, mayor dispersión en los datos tengo. Por lo tanto, en este caso, las unidades de medida son al cuadrado, porque está elevada al cuadrado, ¿no es cierto? Mientras que la media, la unidad, la dimensión es a la 1. Entonces, por ahí es difícil verlo, y ahí surge el concepto de desviación típica. Pero acá es importante que vean un poquito esto, porque acá yo le puse un comentario. La varianza muestral se basa en el cuadrado de las diferencias de los valores muestrales con respecto a su media, pero no se considera el promedio de estas diferencias, que es lo que yo le decía recién, el n-1. En lugar de esto, el denominador queda definido como el tamaño muestral menos 1. ¿Sí? La razón por la que la varianza muestral se divide por n-1 es porque en la ecuación se utilizó como medida de tendencia central la media muestral en vez de la poblacional. Esto es conceptualmente, puse este párrafo como para darle sentido. Por lo tanto, se puede decir que para compensar el uso de la media muestral como aproximación de la media poblacional, en el cálculo de la varianza se utiliza el n-1. Es como una forma de atenuar el error. Pero este concepto de grado de libertad lo vamos a definir y lo vamos a expresar desde el punto de vista algebraico, o a explicarlo desde esos dos puntos de vista,
¿Qué son los grados de libertad? Entonces acá lo dejamos expresado nada más. ¿Sí? Entonces, la razón por la que yo utilizo n-1 en vez de n es porque para el cálculo de esta variable, de esta medida, utilizamos la media muestral en vez de la media poblacional. Acá no, como acá utilizamos la media poblacional, que es un parámetro definido y establecido, yo la conozco a la media poblacional, entonces yo utilizo el total de datos como denominador. Bueno, acá la varianza, como les dije, tiene muchas, tiene propiedades, al igual que la media aritmética, que se desprenden de ahí. Que se desprenden de ahí y que están relacionadas, ¿sí? ¿Qué pasa con la constante cuando se le suma? ¿Sí? Cuando se le multiplica. Así que bueno, eso se lo dejo para ustedes, porque me interesa ver acá. Se desprende de las anteriores. Yo les dije recién que las dimensiones de la varianza son al cuadrado. Son al cuadrado. Mientras que las dimensiones de la media tiene dimensión 1. Por ejemplo, la media yo puedo estar trabajando con una unidad de longitud con metros. Estoy midiendo metros. Entonces, cuando yo calcule la media aritmética, van a ser, voy a tener una media de 10 metros. Cuando yo determine la variabilidad o la varianza, yo voy a decir que ese conjunto de datos o esa muestra va a tener una variabilidad o una varianza de 3,5 metros al cuadrado. Entonces, cuando yo trato de interpretar o leer media metro, varianza, metros al cuadrado, entonces como que tal vez cueste verlo. Entonces, la desviación típica se desprende de la varianza. ¿Y qué es la varianza, al fin y al cabo? La varianza se considera la raíz cuadrada, o se determina a partir de la raíz cuadrada, la desviación típica, perdón, se determina a partir de la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, una vez calculada la varianza, hago raíz cuadrada, determino la desviación típica. Y la desviación típica se mide, o se expresa en las mismas unidades, que la media. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo, o puedo interpretar el valor también de una forma más fácil. Inclusive después me va a servir para trabajar con el teorema de Chebyshev, que ya lo vamos a ir viendo. Bueno, y también presenta ciertas propiedades, ¿no es cierto? Al igual que se traduce de la varianza, o que se desprende de la varianza. Bueno, acá hay un ejercicio en donde calculamos media, varianza y desvío típico. Aplicando la expresión, ¿no es cierto?, de lo que es, por este caso, es una muestra. Bueno, llegamos entonces a este punto, teorema de Chebyshev. Teorema de Chebyshev y regla empírica. ¿Qué nos valemos? En cierta forma, el teorema de Chebyshev y la regla empírica nos valemos de la media y del desvío típico. Que esto ya lo vamos a ver la próxima clase. Porque a partir del teorema de Chebyshev ya es una forma de establecer una estimación. A grandes rasgos, aplicando el teorema de Chebyshev, estoy, de cierta forma, estimando, o dando una idea de estimación, que ya lo vamos a ver la próxima clase.
Bueno, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda? Hasta el momento no. Bueno. Entonces yo ya cuento con que todas las personas que están inscriptas como alumnos regular para cursar ya están matriculadas en el campus, así que pueden acceder ahí a todo el material. Pueden acceder a las unidades, ¿sí? A las unidades teóricas y también a los ejercicios o al material que les anexa también el JTP. Así que bueno chicos, yo los espero el próximo viernes. Vayan leyendo, en la medida de lo posible vayan llevando la lectura de las unidades, más que todo para ustedes, para que no se les complique. Y bueno, nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Si no hay alguna pregunta o alguna duda, terminamos la clase acá, ¿sí? No, no hay ninguna, profe, hasta el momento. Bueno, listo chicos. Nos vemos en la clase que viene. Hasta luego. No, Chao, profe, nos vemos.